Hola a todos, esta es la segunda parte de la lectura que estábamos haciendo el día de ayer de El hombre mediocre. La verdad es de que el día de ayer solamente leí, pero creo que voy a agregar a cada lectura un breve análisis personal de lo que pues estemos leyendo en ese momento, para complementar un poco más lo que estamos viendo. Creo que es importante y pues en lo personal quiero compartir mi punto de opinión de lo que pues estamos revisando, ¿no? Y pues el día de ayer me tardé como 40 minutos leyendo solo 20 páginas. Lo siento, leo un poco lento. Y ya vamos a acabar la introducción para ahora sí empezar con el primer capítulo. Pero bueno, comencemos y continuaremos donde nos quedamos ayer. Página 23. El idealismo romántico. Los idealistas románticos son exagerados porque son insaciables. Sueñan lo más para realizar lo menos. Comprenden que todos los ideales contienen una partícula de utopía y pierden algo al realizarse. De razas o de individuos nunca se integran como se piensan. En pocas cosas el hombre puede llegar al ideal que la imaginación señala. Su gloria está en marchar hacia él, siempre inalcanzado e inalcanzable. Después de iluminar su espíritu con todos los resplandores de la cultura humana, Goethe muere pidiendo más luz, y Musset quiere amar intensamente después de haber amado, ofreciendo su vida por una caricia y su genio por un beso. Todos los románticos parecen preguntarse con el poeta, ¿por qué no es infinito el poder humano? Como el deseo mismo. Tienen una curiosidad de 1000 ojos, siempre atenta para no perder la más imperceptible titilación del mundo que lo solicita. Su sensibilidad es aguda, plural, caprichosa, artista, como si los nervios hubieran centuplicado su impersonalidad. Su gesto sigue prontamente el camino de las nativas inclinaciones. Entre 10 partidos adoptan aquel subrayado por el latir más intenso de su corazón. Son dionisíacos. Sus aspiraciones se traducen por esfuerzos activos sobre el medio social o por una hostilidad contra todo lo que se opone en sus acorazonados sueños. Construyen sus ideales sin conceder nada a la realidad, rehusándose a controlar de la experiencia, agrediéndola si ella los contraria. Son ingenuos y sensibles, fáciles de conmoverse, accesibles al entusiasmo y a la ternura. Con esa ingenuidad, sin doblez que los hombres prácticos ignoran, un minuto les basta para decidir de toda una vida. Su ideal cristaliza en firmezas inequívocas cuando la realidad los hiere con más saña. Todo romántico está por Quijote contra Sancho, por Cyrano contra Tartufo, por Stockman contra Gil Blas, por cualquier ideal contra toda mediocridad. Prefiere la flor al fruto, presintiendo que éste no podría existir jamás sin aquella. Los temperamentos acomodaticios saben que la vida guiada por el interés brinda provechos materiales. Los románticos creen que la suprema dignidad se incuba en el ensueño y la pasión. Para ellos, un beso de tal mujer vale más que 100 tesoros de Golconda. Su elocuencia está en su corazón. Disponen de esas razones que la razón ignora. Que decía Pascal, en ellas estriba el encanto irresistible de los Musset y los Byron. Y su estuosidad apasionada nos estremece. Ahoga como si una garra apretara el cuello. Sobresalta las venas, humedece los párpados, entrecorta el aliento. Sus heroínas y sus protagonistas pueblan los insomnios juveniles, como si los describieran como una vara mágica entintada en el cáliz de una poetisa griega. Safo, por caso, la más lírica, su estilo es de luz y de color, siempre encendido, ardiente a veces. Escriben como hablan los temperamentos apasionados, con esa elocuencia de las voces enroquecidas por un deseo o por un exceso. Esa voce calda, que enloquece a las mujeres finas y hace un Don Juan de cada amador romántico. Son ellos los aristócratas del amor. Con ellos sueñan todas las Julietas e Isoldas. En vano
se confabulan en su contra las embosadas hipocresías mundanas. Los espíritus afíos desearían inventar una balanza para pesar la utilidad inmediata de sus inclinaciones. Como no la poseen, renuncian a seguirlas. El hombre, incapaz de alentar nobles pasiones, esquiva el amor como si fuera un abismo. Ignora que él acrisola todas las virtudes y es el más eficaz de los moralistas. Vive y muere sin haber aprendido a amar. Caricaturiza a este sentimiento guiándose por las sugestiones de sórdidas conveniencias. Los demás le eligen primero las queridas y les imponen después las esposas. Poco le importa la fidelidad de las primeras, mientras le sirvan de adorno. Nunca exige inteligencia en la otra, si es un escalón en su mundo. Musset le parece poco serio y encuentra infernal a Byron. Habría quemado a Jorge Sand y a la misma Teresa de Ávila, resúltale un poco exagerada. Se persigna si alguien sospecha que Cristo pudo amar a la pecadora de Magdala. Cree firmemente que Weather, Jocelyn, Mimi, Roya y Manon son símbolos del mal, creados por la imaginación de artistas enfermos. Aborrece la pasión honda y sentida. Detesta los romanticismos sentimentales. Prefiere la compra tranquila a la conquista comprometedora. Ignora las supremas virtudes del amor, que es ensueño, anhelo, peligro, toda la imaginación, convergiendo al embellecimiento del instinto, y no simple vértigo brutal de los sentidos. En las eras de rebajamiento, cuando está en su apogeo la mediocridad, los idealistas se alinean contra los dogmatismos sociales. Sea cual fuera el régimen dominante, algunas veces, en nombre del romanticismo político, agitan un ideal democrático y humano. Su amor a todos los que sufren es justo, en cono contra los que oprimen su propia individualidad. Diríase que llegan hasta amar a las víctimas para protestar contra el verdugo indigno, pero siempre quedan fuera de toda hueste, sabiendo que en ella puede incubarse una coyunda para el porvenir. En todo lo perfectible cabe un romanticismo. Su orientación varía con los tiempos y con las inclinaciones. Hay épocas en que más florece, como en las horas de reacción que siguieron al sacudimiento libertario de la Revolución Francesa. Algunos románticos se creen providenciales y su imaginación se revela por un misticismo constructivo, como en Fourbier y Lamennais, precedidos por Rousseau, que fue un Marx calvinista, y seguidos por Marx, que fue un Rousseau judío. En otros, el lirismo tiende, como en Byron y Ruskin, a convertirse en religión estética. En Mazzini y Kossuth toma color político. Habla en tono profético y trascendente por boca de Lamartine y de Hugo. En Stendhal acosa con ironía los dogmatismos sociales y en Vigny los desdeña amargamente. Se duele en Musset y se desespera en Amiel. Fustiga a la mediocridad como Flaubert y Barbey de O'Berly, y en otros convirtiese en rebelión abierta contra todo lo que amengua y domestica al individuo, como en Emerson, Stirner, Guyau, Ibsen y Nietzsche. El idealismo estoico. Las rebeldías románticas son embotadas por la experiencia. Ella refrena muchas impetuosidades falaces y da a los ideales más sólida firmeza. Las lecciones de la realidad no matan al idealista, lo educan. Su afán de perfección tórnase más centrípeto y digno. Busca los caminos propicios. Aprende a salvar las acechanzas de la mediocridad que ésta le tiende, cuando la fuerza de las cosas se sobrepone a su personal inquietud y los dogmatismos sociales cohíben sus esfuerzos para enderezarlos. Su idealismo tórnase experimental. No puede doblar la realidad a sus ideales, pero los defiende de ella, procurando salvarlos de toda mengua o envilecimiento. Lo que antes se proyectaba hacia afuera, polarízase en el propio esfuerzo, se interioriza. Una gran vida, escribió Vigny, es un ideal de la juventud realizado en la edad madura.
Es inherente a la primera ilusión de imponer sus ensueños, rompiendo las barreras que les opone la realidad, cuando la experiencia advierte que la mole no cae. El idealista atrinchérase en virtudes intrínsecas, custodiando sus ideales, realizándolos en alguna medida, sin que la solidaridad pueda conducirle nunca a torpes complicidades. El idealismo sentimental o romántico se transforma en idealismo experimental y estoico. La experiencia regula la imaginación, haciéndolo ponderado y reflexivo. La serena armonía clásica reemplaza la pujanza impetuosa. El idealismo dionisíaco se convierte en idealismo apolíneo. Es natural que así sea. Los romanticismos no resisten a la experiencia crítica. Si duran hasta pasados los límites de la juventud, su ardor no equivale a su eficiencia. Fue error de Cervantes la avanzada edad en que Don Quijote emprende la persecución de su quimera. Es más lógico Don Juan casándose a la misma altura en que Cristo muere. Los personajes que Mugger creó en la vida bohemia detiénense en ese limbo de madurez. No puede ser de otra manera. La acumulación de los contrastes acaba por coordinar la imaginación, orientándola sin rebajarla. Y si el idealista en una mente superior, su ideal asume formas definitivas, plasma la verdad, la belleza o la virtud en crisoles más perennes, tiende a fijarse y durar en obras. El tiempo lo consagra y su esfuerzo tórnase ejemplar. La posteridad lo juzga clásico. Toda clasicidad proviene de una selección natural entre ideales que fueron en su tiempo románticos y que han sobrevivido a través de los siglos. Pocos soñadores encuentran tal clima y tal ocasión que les encumbren a la genialidad. Los más resultan exóticos e inoportunos. Los sucesos cuyo determinismo no pueden modificar esterilizan sus esfuerzos. De allí cierta aquiescencia a las cosas que no dependen del propio mérito. La tolerancia de toda indesviable fatalidad. Al sentir la coerción exterior, no se abajan ni contaminan. Se apartan, se refugian en sí mismos, para encumbrarse en la orilla desde donde miran al fungoso arroyo que corre murmurando, sin que en su murmullo se oiga un grito. Son los jueces de su época. Ven de dónde viene y cómo corre el turbión encenegado. Descubren a los omisos que se dejan opacar por el limo, a los que persiguen esos encumbramientos falaces reñidos con el mérito y con la justicia. El idealista estoico mantiénese hostil a su medio, lo mismo que el romántico. Su actitud es de abierta resistencia a la mediocridad organizada, resignación desdeñosa o renunciamiento altivo, sin compromisos. Impórtale poco agredir el mal que consienten los otros, más le sirve estar libre para realizar toda perfección que sólo dependa de su propio esfuerzo. Adquiere una sensibilidad individualista, que no es egoísmo vulgar ni desinterés por los ideales que agitan a la sociedad en que vive. Son notorias las diferencias entre el individualismo doctrinario y el sentimiento individualista. El uno es teoría y el otro es actitud. En Spencer, la doctrina individualista se acompaña de sensibilidad social. En Bakunin, la doctrina social coexiste con una sensibilidad individualista. Es cuestión de temperamento y no de ideas. Aquel es la base del carácter. Todo individualismo como actitud es una revuelta contra los dogmas y los valores falsos respetados en las mediocracias. Revela energías anhelosas de esparcirse, contenidas por 1000 obstáculos opuestos por el espíritu gregario. El temperamento individualista llega a negar el principio de autoridad, se subtrae a los prejuicios, desacata cualquier imposición, desdeña las jerarquías independientes del mérito. Los partidos, sectas y facciones le son indiferentes por igual, mientras no descubre en ellos ideales consonantes con los suyos propios. Cree más en las virtudes firmes de los hombres que en la mentira escrita de los principios teóricos.
Mientras no se reflejan en las cumbres las mejores leyes de papel, no modifican la tontería de quienes las admiran ni el sufrimiento de quienes las aguantan. La ética del idealista estoico difiere radicalmente de esos individualismos sórdidos que reclutan las simpatías de los egoístas. Dos morales esencialmente distintas pueden hacer de la estimación de sí mismo. El digno elige la elevada, la de Zenón o la de Epicuro. El mediocre opta siempre por la inferior y se encuentra con Aristipo. Aquel se refugia en sí para acrisolarse. Este se ausenta por los demás para zambullirse en la sombra. El individualismo es noble si un ideal lo alienta y lo eleva. Sin ideal, es una caída a más bajo nivel que la mediocridad misma. En la Cirenaica griega, 4 siglos antes del Evo cristiano, Aristipo anunció que la única regla de la vida era el placer máximo, buscado por todos los medios, como si la naturaleza dictara al hombre el hartazgo de los sentidos y la ausencia de ideal. La sensualidad erigida en sistema llevaba el placer tumultuoso, sin seleccionarlo. Llegaron los cirenaicos a despreciar la vida misma. Sus últimos pregoneros encomiaron el suicidio. Tal ética, practicada instintivamente por los escépticos y los depravados de todos los tiempos, no fue lealmente erigida en sistema después de entonces. El placer, como simple sensualidad cuantitativa, es absurdo e imprevisor. No puede sustentar una moral. Sería erigir a los sentidos en jueces. Deben ser otros. ¿Estaría la felicidad en perseguir un interés bien ponderado? Un egoísmo prudente y cualitativo que elija y calcule reemplazaría los apetitos ciegos. En vez del placer vasto, tendríase el deleite refinado, que prevé, coordina, prepara, goza antes e infinitamente más, pues la inteligencia gusta de centuplicar los goces futuros con sabias alquimias de preparación. Los epicúreos se apartan ya del sirenaísmo. Aristipo refugiaba la dicha en los burdos goces materiales. Epicuro la encumbra en la mente, la idealiza por la imaginación. Para aquel valen todos los placeres y se buscan de cualquier manera, desatados sin frenos. Para éste deben ser erigidos, dignificados por un sello de armonía. La originaria moral de Epicuro es toda refinamiento. Su creador vivió una vida honorable y pura. Su ley fue buscar la dicha y huir del dolor, prefiriendo las cosas que dejan un saldo a favor de la primera. Esa aritmética de las emociones no es incompatible con la dignidad. El ingenio y la virtud, que son perfecciones ideales, permite cultivarlas, si en ellas puede encontrarse una fuente de placer. Es en otra moral helénica, sin embargo, donde encuentra sus moldes perfectos el idealismo experimental. Zenón dio a la humanidad una suprema doctrina de virtud heroica. La dignidad se identifica con el ideal. No conoce la historia más bellos ejemplos de conducta. Séneca, digno de la corte del propio Nerón, además de predicar con arte exquisito su doctrina, la aplicó con bello coraje en la hora extrema. Solamente Sócrates murió mejor que él, y ambos más dignamente que Jesús. Son las 3 grandes muertes de la historia. La dignidad estoica tuvo su apóstol en Epicteto. Una convincente elocuencia de sofista caldeaba su palabra de liberto. Vivió como el más humilde, satisfecho con lo que tenía, durmiendo en casa sin puertas, entregado a meditar y educar, hasta el decreto que proscribió de Roma a los filósofos. Enseñó a distinguir en toda cosa lo que depende y lo que no depende de nosotros. Lo primero nadie puede cohibirlo. Lo demás está subordinado a fuerzas extrañas. Colocar el ideal en lo que depende de nosotros y ser indiferentes a lo demás. De ahí una fórmula para el idealismo experimental. Es desdeñable
todo lo que suele desear o temer el egoísta. Si las resistencias en el camino de la perfección dependen de otros, conviene hacer de ellas caso omiso, como si no existiesen, y redoblar el esfuerzo enaltecedor. Ningún contratiempo material desvía al idealista. Si deseara influir de inmediato sobre cosas que de él no dependen, encontraría obstáculos en todas partes. Contra esa hostilidad de su ambiente solo puede rebelarse con la imaginación, mirando cada vez más hacia su interior. El que sirve a un ideal vive de él. Nadie le forzará a soñar lo que no quiere, ni le impedirá ascender hacia su sueño. Esta moral no es una contemplación pasiva. Renuncia solamente a participar del mal. Su asentimiento a lo inevitable no es apatía ni inercia. Apartarse no es morir, es simplemente esperar la posible hora de hacer, apresurándola con la predicación o con el ejemplo. Si la hora llega, puede ser afirmación sublime, como lo fue en Marco Aurelio, nunca igualado en regir destinos de pueblos. Solo él pudo inspirar las páginas más hondas de Renan y las más líricas de Paul Saint-Victor. Delicado y penetrante, su estoicismo fue más propicio para templar caracteres que para consolar corazones. Con él alcanzó el pensamiento antiguo su más tranquila nobleza. Entre perversos e ingratos que le circuían, enseñó a dar sus racimos, como la viña, sin reclamar precio alguno, preparándose para cargar a otros en la vendimia futura. Los idealistas estoicos son hombres de su estirpe. Diríase que ignoran el bien que hacen a sus propios enemigos. Cuando arrecia el encallamiento de los domesticados, cuando más sofocante tórnase el clima de las mediocracias, ellos crean un nuevo ambiente moral, sembrando ideales, una nueva generación, aprendiendo a amarlos, se ennoblece. Frente a las burguesías afiebradas, me cuesta esa palabra, por remontar el nivel del bienestar material, ignorando que su mayor miseria es la falta de cultura, ellos concentran sus esfuerzos para aquilatar el respeto de las cosas del espíritu y el culto de todas las originalidades descollantes. Mientras la vulgaridad obstruye las vías del genio, de la santidad y del heroísmo, ellos concurren a restituirlas mediante la sugestión de ideales, preparando el advenimiento de esas horas fecundas que caracterizan la resurrección de las razas, el clima del genio. Toda ética idealista transmuta los valores y eleva el rango del mérito. Las virtudes y los vicios trocan sus matices, en más o en menos, creando equilibrios nuevos. Esa es, en el fondo, la obra de los moralistas. Su originalidad está en cambios de tono que modifican las perspectivas de un cuadro cuyo fondo es casi impermutable. Frente a la chatura común que empuja a ser vulgares, los caracteres dignos afirman que con vehemencia su ideal. Una mediocracia sin ideales, como un individuo o un grupo, es vil y escéptica, cobarde. Contra ella cultivan hondos anhelos de perfección. Frente a la ciencia hecha oficio, la verdad como un culto, frente a la honestidad de conveniencia, la verdad desinteresada. Frente al arte lucrativo de los funcionarios, la armonía inmarcesible de la línea, de la forma y del color. Frente a las complicidades de la política mediocrática, las máximas expansiones del individuo dentro de cada sociedad. Cuando los pueblos se domestican y callan, los grandes forjadores de ideales levantan su voz. Una ciencia, un arte, un país, una raza, estremecidos por su eco, pueden salir de su cauce habitual. El genio es un guión que pone el destino entre dos párrafos de la historia. Si aparece en los orígenes, crea o funda; si en los resurgimientos, transmuta o desorbita. Es en ese instante donde retoman su vuelo todos los espíritus superiores, templándose en pensamientos altos y para obras perennes. Símbolo.
En el vaivén eterno de las eras, el porvenir es siempre de los visionarios. La interminable contienda entre el idealismo y la mediocridad tiene su símbolo. No pudo Cellini clavarlo en más digno sitio que en la maravillosa plaza de Florencia. Nunca mano de orfebre plasmó un concepto más sublime. Perseo, exhibiendo la cabeza de Medusa, cuyo cuerpo agítase en contorsiones de reptil bajo sus pies alados. Cuando los temperamentos idealistas se detienen ante el prodigio del Bevenuto, anímase el metal, revive su fisionomía, sus labios parecen articular palabras perfectibles. Y dice a los jóvenes que toda brega por un ideal es santa, aunque sea ilusorio el resultado, que es loable seguir su temperamento y pensar con el corazón, si ello contribuirá a crear una personalidad firme, que todo germen de romanticismo debe alentarse para enguirnaldar de aurora la única primavera que no vuelve jamás. Y a los maduros, cuyas primeras canas salpican de otoño sus más vehementes quimeras, instígalos a custodiar sus ideales bajo el palio de la más severa dignidad, frente a las tentaciones que conspiran para encenegarlos en la estigia donde se abisman los mediocres. Y en el gesto del bronce parece que el idealismo decapitara a la mediocridad, entregando su cabeza al juicio de los siglos. Ok, con esto terminamos por fin la introducción y vamos a comenzar ahora sí con el primer capítulo. Y pues bueno, por el día de hoy lo dejaremos hasta ahí, hasta el término de la introducción, y para el siguiente video pues ya iniciaremos con el primer capítulo, ¿ok? Y pues antes que nada quiero agradecerles mucho a aquellos que sí me ven, están apoyando ya algunos esta iniciativa que estoy teniendo, y pues muchas gracias. Pues solamente quería como compartirles que este proyecto, pues a pesar de que es algo extraño, ya lo tenía en mente desde hace tiempo, como les decía, y es mi mayor intento de dejar de ser tan hemisferio izquierdo, que es aquel que se encarga más como de toda la razón y todo lo que es cuadrado, que ya en mi vida casi todo lo es por la institución a la que pertenezco y la carrera que estudio, y estoy tratando de hacer un poco más de ejercicio de mi hemisferio derecho, que es la parte más creativa, más imaginativa. Y es por eso que de un tiempo a la fecha he tratado de incursionar en el arte, en la filosofía, en la poesía, en la pintura, porque pues creo que es importante en la vida tener un equilibrio, ¿no? Y créanme que para alguien que como yo, que pues básicamente toda su vida la ha dedicado a hacer no sé cómo explicarlo, me he dado cuenta que hasta donde pertenezco pues me ha llevado como mucho a ser un buen peón o buen eslabón de una cadena, pero no quiero ser tanto eso, quiero ser un poco más independiente y libre, como dice el libro, esto del idealismo, y estoy anhelando por un idealismo en el cual yo mismo determine mi propio camino, ¿no? Y a pesar de que a pesar de que muchas veces pensamos que nosotros mismos determinamos lo que queremos, pues si te pones a pensar realmente, creo que no es así, porque estamos muy influenciados por el entorno en el que vivimos y las necesidades del entorno en el que estamos, y nos adaptamos a ellas, pero en base a ellas es que vamos comportándonos, y con los años pues nos dirigimos hacia ello. Y en mi caso, pues a pesar de que me gusta mucho la carrera que estudio, creo que no solo quiero ser el doctor, no solo quiero ser eso, quiero tratar de incursionar en otras cosas, porque como dice la famosa frase, ¿no? El que solo medicina sabe, ni medicina sabe, ya que es tan amplio cualquier ciencia, no solo la mía, pero cualquier ciencia o cualquier cosa que tú estudies, te das cuenta que es tan amplio el campo de conocimiento que hay, que pues conforme más vas sabiendo, te das cuenta que más ignoras. Y hay una escala del conocimiento de Dunning-Kruger que
es interesante, en la cual pues se da cuenta que son como curvaturas que describe la gráfica, en la cual hay un punto máximo en el que sientes que estás como hasta arriba del conocimiento, y conforme más y más aprendes te das cuenta que realmente era una ilusión y vuelves a caer a una llanura donde pues te das cuenta que te falta muchísimo por aprender, pero a su vez vas ascendiendo de nuevo en esta curva, en esta gráfica, porque pues con el tiempo, pues mientras le dediques trabajo y esfuerzo, pues vas a seguir aprendiendo, pero es variable, ¿me entiendes? Es cambiante, y pues me gusta mucho lo que hago, pero no hay que limitarnos solo a esto, ¿me entiendes? Y por eso es que estoy incursionando en esta otra área, de la filosofía y así, la cual me ha gustado mucho y creo que vale mucho la pena revisarla, y pues por eso estamos leyendo este libro. Para la siguiente vez ya estaríamos iniciando el primer capítulo. La verdad es de que ya lo había leído, pero me quedé hablando solo sin la grabación porque no me di cuenta, ya que estaba muy metido en la lectura, y se cortó. Entonces dividí el video porque pues creo que ustedes lo van a notar, porque pues se cortó así abruptamente, no sé por qué. Creo que es porque hice una actualización de la computadora y eso limitó el tiempo de grabación de la cámara, porque el día de ayer perfectamente aguantó 40 minutos, no lo sé, pero no se preocupen que ya iré mejorando esos detalles que aún me fallan bastante. Y pues por lo mientras, muchas gracias y nos vemos.